Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Agradecemos que nos tome esta llamada la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, quien presentó un punto de acuerdo para pedir que se emita una declaratoria de alerta de género en todo el país. Verónica, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Sonia. Un saludo a todos los que nos escuchan. Platícanos acerca de este planteamiento que hiciste ante la Cámara de Diputados. Mira, nosotros estamos muy preocupados por todo el número de feminicidios que tenemos en nuestro país, en cada estado. Lo que nosotros estamos buscando es que se decrete esta alerta de género nacional, es decir, en cada uno de los estados, porque tenemos números que nos hablan de la situación grave en la que vive México. Según datos del INEGI, entre los años, por ejemplo, 2000 y 2015, han sido asesinadas más de 28,000 mujeres en México. Y también el ritmo que vamos, según algunas estadísticas, se dice que al final de este año vamos a tener más de 33,000 feminicidios. Pero aquí tenemos otra situación que es muy grave, que las cifras no reflejan necesariamente la realidad que estamos experimentando en México, porque de acuerdo a algunos especialistas que han trabajado en este tema, como José Merino, Jessica Sark y Noel Ávila, se dice que las autoridades no están contando los casos como son. Entonces las cifras son un estimado, pero no son las oficiales. Lo que nosotros creemos que es momento para que las autoridades dimensionen el problema del que estamos hablando y que nos ayuden a decretar estas 32 alertas de género, porque la alerta de género se decreta por estado. Solo en el país han procedido, de las 16 que se han hecho, solo 12 solicitudes, ¿no? Entre ellas están Morelos, Estado de México, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, San Luis Potosí, Colima, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, ¿no? Como estados. Pero otras no han procedido. Nosotros estamos conscientes también de lo que está, por ejemplo, pasando en Puebla. En Puebla, donde incluso hace 2 días desapareció una mujer, más de manera pública fue anunciado, pero que las estadísticas señalan que cada 19 horas desaparece una mujer. Ahí no se aceptó la alerta de género. Solo se aceptaron recomendaciones por parte del gobierno. Y durante estos meses, esas recomendaciones no han tenido resultados. No ha reducido el número de feminicidios ni de desaparición de mujeres en el estado de Puebla, por ejemplo. Claro, pero las alertas son importantes, digo, a pesar de la ineficiencia que muchas de los que son los operadores o los que la ponen en marcha en donde ya funciona han tenido, que por lo menos pues se establecen protocolos o mecanismos a través de los cuales se deben llevar a cabo las investigaciones en torno a los delitos contra las mujeres, en virtud de que pues hay desafortunadamente en nuestro país muchas maneras de eludir las responsabilidades y de todos estos casos terminan en la impunidad. Ese es un grave problema que tenemos, la impunidad, ¿no? Se siguen asesinando mujeres y no pasa nada en México. Y creo que las autoridades ahí tienen un papel fundamental, porque las autoridades no están trabajando para sancionar, para castigar a los responsables, ¿no? Y la violencia que se experimenta en México también atenta a la democracia y atenta al desarrollo de las mujeres, ¿no? Nosotros creemos que es importante de que ya se decrete esta alerta nacional, de que cada gobierno dimensione el tamaño del problema de que estamos hablando. Digo, cifras oficiales, como mencionábamos hace un rato, son más, pero son más de 7 mujeres las que son asesinadas por causas de género cada día, más de 7 mujeres en México. Y también no se les da tratamiento necesario porque no se les declara como feminicidios cuando las mujeres son asesinadas, a pesar de que existen los elementos suficientes para que sean señalados como feminicidios. Por ejemplo, aquí podemos partir de cuáles son las causales para que se establezca un feminicidio. Bueno, primero, de que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Segundo, que la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infames durante el proceso, ¿no? O que existan antecedentes de datos de relación con esta persona, entre la víctima y el victimario, que hayan tenido también un antecedente de datos, por ejemplo, de violencia dentro del ámbito de la familia, que existan datos que hubo amenazas antes de que se ejecutara a la víctima,
y de que haya sido ella incomunicada, y por último, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público. Estos son elementos suficientes, cualquiera de ellos, para que sea un feminicidio, y las autoridades no los contabilizan bien, a pesar de que existen los elementos. Las autoridades no han entendido en nuestro país que tienen que trabajar en conjunto todos los niveles para atender el problema de la violencia hacia la mujer, que desencadena incluso en su asesinato, ¿no? Entonces sí creemos que es un momento para que en nuestro país se tomen cartas en el asunto. Nosotros estamos, en esencia, pidiendo 3 acciones fundamentales. La primera es que el gobierno federal declare esta alerta de violencia de género contra las mujeres en los 32 estados. Por una razón, la violencia no solo se vive en un estado, se vive en muchísimos estados, en diferentes regiones, en diferentes zonas del país. Y es una realidad a la que estamos expuestas todas las mujeres. En segundo, estamos pidiendo que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, junto con el gobierno de Puebla, por todo lo que ha estado pasando. En lo que va del año, van más de 87 feminicidios en Puebla, que declare y haga todos los mecanismos necesarios para que se implementen acciones que no queden solo en discurso, para frenar y eliminar la violencia en el caso de Puebla. Y tercero, queremos realmente que la Secretaría de Gobernación nos rinda cuentas y nos explique qué es lo que está haciendo, qué avances tiene, qué estrategias se está diseñando para eliminar la violencia de género, porque esto es evidente que ya está fuera de sus manos, que no está funcionando lo que han hecho y que necesitamos de una política integral que esté pensada realmente en las mujeres y en afrontar la violencia a la que experimentamos y a la que estamos expuestas. Diputada, buenos días, te saluda Edgar Olivares. Me gustaría comentar esto que ya enumerabas, ¿no? Todas las causas que llevan al feminicidio y que son también elementos que se tienen que ver e identificar antes de que ocurra un feminicidio para poderlo prevenir. En ese sentido, ¿consideras que el Estado está capacitado o tiene las herramientas para poder prevenir el feminicidio? ¿Están trabajando realmente? ¿O qué se tiene que hacer para la prevención, para no lamentar después estos asesinatos de mujeres? Bueno, creo que la respuesta es muy evidente. No están preparados porque no se han reducido el número de feminicidios. Como lo mencionábamos al inicio, para finales de este año, de acuerdo a lo que establece el INEGI, en el ritmo que vamos a tener 33,000 mujeres asesinadas desde el 2000. Es decir, que las políticas que ha emprendido el Estado no han sido suficientes para atender este problema. Necesitamos, por eso, que se decrete esta alerta, para que ellos dimensionen el tamaño del problema de que hablamos. Y que también los mecanismos que han tomado no son suficientes, no resuelven el problema, y este problema sigue creciendo. Entonces, ahí necesitamos escalar la dimensión. Por un lado, como decíamos, que se decreten de estos 32 alertas de género en todos los estados, que se comprometan a seguir los protocolos y que no haya simulaciones. Es muy importante que los que están atentos con este tema sepan que a veces, o en la mayoría de los casos, las alertas de género no proceden porque los gobiernos dicen, bueno, acepto se hace la solicitud de alerta de género. En cuanto se hace la solicitud, se establece una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo se le dan recomendaciones al Estado, por ejemplo. Y el Estado decide aceptar esas recomendaciones y se le da un plazo de 6 meses para cumplirlas. Normalmente los estados no las cumplen y no se decreta la alerta de género. No se da el dictamen de que tiene que haber una alerta de género y pues todo queda en un espacio de ambigüedad en el que no se están ejecutando realmente las estrategias y las políticas para combatir de manera frontal, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que de manera obligatoria ya se decrete esta alerta de género, se enciendan las alertas y cada estado se ponga a trabajar en este problema que, les digo, nos afecta prácticamente y nos expone a todas las mujeres. Claro, ¿por qué le tienen tanto miedo los gobernadores al tema de las alertas de género? De cualquier manera, las estadísticas ahí están y quisieran, digamos, tapar el sol con un dedo, y el decir que no tienen una alerta los pone en digamos, en una posición distinta, pero las estadísticas ahí están, nos damos cuenta perfectamente de lo que está ocurriendo. Mira, creo que el problema es un tanto que no dimensionan la magnitud que tiene. Y porque además las prioridades parece que no están en combatir la violencia hacia las mujeres. Hace
unos días dimos una rueda de prensa también en el Congreso de la Unión, porque el presupuesto de género se redujo en un 2%. Y eso también nos refleja que las prioridades del gobierno federal no están ahí, no están en atender la violencia en contra de las mujeres. O no les importa, o no entienden el problema, porque al mover sus prioridades y no dejarlas en esta lucha para la igualdad entre hombres y mujeres, nos reflejan que no es su agenda propiamente. Entonces lo que necesitamos ahí es sensibilizarlos, que entiendan que este es un tema que requiere toda su atención, todo su compromiso en todo el proceso, como bien lo mencionaba, para prevenir la violencia, para erradicarla, pero también para sancionarla en todas sus manifestaciones, en la que tiene que ver desde el acoso. Aquí vale compartirles que ya hace unos meses se aprobó el acoso en diferentes tipos de manifestación, el acoso laboral de diferentes formas también, y que estas herramientas que ya tenemos en la ley se pongan en marcha. Pero es decir, que se haga toda la estrategia en la cadena que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, en prevenirla, en erradicarla y en sancionarla, porque prácticamente los feminicidios no son sancionados, no son castigados. En el proceso se dice que el 40% de los casos ni siquiera se reconoce al agresor. Y pues si no se reconoce al agresor, mucho menos se va a llegar al punto de la sanción al que agredió a la mujer o al que la asesinó. Muy bien, pero la posibilidad de que esta propuesta salga adelante, sobre todo a partir de que se había definido una agenda de temas en los que, por supuesto, fueron incluidos los de tu bancada como aquellos a los que les querían apostar. Sí, te puedo compartir que sí ha sido un tema, el tema de luchar por la igualdad y luchar en contra de la violencia, un tema que hemos compartido en el caso del Movimiento Ciudadano desde el inicio de la legislatura. Hemos coincidido con diferentes fuerzas políticas dentro del Congreso de la importancia de estos temas. Yo espero que también en los próximos días se sumen otros factores, porque necesitamos que este tema salga adelante, ¿no? No es un tema, a veces se cree que nada más es de coyuntura, ¿no? Cada mujer tiene un rostro, una historia, tiene una familia. Ustedes saben los casos de Mara y los casos que han sucedido en los últimos meses, que de verdad nos permiten visibilizar esta situación, que nos permiten ponerle una historia detrás, pero todos los días, en todo el país, hay más de 7 mujeres con rostro, familia, con una historia que están siendo asesinadas. Entonces, esperamos que todas las fuerzas políticas del Congreso se sumen a este esfuerzo, que no va, o sea, que el objetivo realmente es por el bienestar de la sociedad, ¿no? Muy bien. Vero, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada. Muchísimas gracias y ojalá que ustedes también nos ayuden con este tema, con esta gran lucha por combatir la violencia, porque también los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Muchos de los asesinatos no son reconocidos en los medios de comunicación como feminicidios, y ahí necesitamos que ustedes nos ayuden cada que suceda un feminicidio, que se le ponga el nombre como tal, para que también la sociedad entienda el tamaño y vea el tamaño del problema que estamos hablando. Claro, por supuesto que es un problema que nos involucra a todos como sociedad. Muchas gracias. Buen día, Vero. Gracias, buen día. Gracias. Verónica Delgadillo, diputada por el Partido Movimiento Ciudadano, diputada federal. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.